Hola a toda mi gente forrada, ¿cómo les va? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, a un nuevo video de su amigo el inversor chileno. En esta ocasión vamos a hablar y vamos a partir por Parque Arauco, que es de las primeras acciones que está comenzando a reportar resultados del segundo trimestre. Así que vamos a aprovechar que no la hemos analizado y vamos a ver al tiro más o menos cómo le fue. Entonces, como siempre, vamos a partir por el gráfico de precios para ver qué historia nos cuenta Parque Arauco. Y vemos como desde el 2015 hasta el 2019 la acción tenía una clara tendencia alcista, con unos pequeños altos y bajos, pero la tendencia era clara. Luego, si se fijan acá, en octubre del 2019, con todo el tema del estallido social, Parque Arauco no bajó mucho después de todo. Hubieron acciones que lo pasaron mucho peor. De hecho, si se fijan rápidamente, estaba comenzando a recuperar. El tema es que después le golpeó la pandemia y ahí ya todo se fue al tacho de la basura y le siguió pegando por todo lo que fue 2020-2021. Y llegó a estar a un precio bastante interesante, más o menos como a los 700 pesos por acción, y ya desde finales del 2022 hasta ahora ha recuperado bastante, ha hecho casi un 100% y está llegando más o menos a los 1380, 1400 creo. Entonces yo al ver esto rápidamente me da la sensación de que estamos ante una empresa bastante sólida, bastante resistente a este tipo de crisis, y que dado que ya pasó todo el tema de la pandemia, todos los miedos políticos en Chile también están pasando, pareciera ser que está retomando su tendencia natural a sus precios anteriores. ¿Tendrá Parque Arauco los argumentos financieros para volver a cotizar a los precios de 2018, 2019 o más? Comencemos a averiguarlo. Y como siempre, antes de partir con los números, con los estados financieros, yo siempre le hago la pasada más o menos de qué hace el negocio para que entendamos cómo gana plata Parque Arauco. Entonces esta información yo la extraje un poco de la memoria que tiene, que es bastante buena, bastante completa para que uno se haga una idea. Y básicamente Parque Arauco es un REIT, o sería como un fondo inmobiliario si lo podríamos tratar, obviamente que es cotizado como acción. Entonces, al ser un fondo inmobiliario, obviamente este es del tipo comercial, y aquí en la parte izquierda vemos más o menos los activos que tiene Parque Arauco en su negocio. Nos detalla que tiene centros comerciales regionales, vecinales, strip center, outlets y oficinas, centros médicos y hoteles. Ahora uno cuando ve sus estados financieros se da cuenta al tiro que en el 70-80% más o menos de su ingreso viene de acá, de los centros comerciales regionales, que en el fondo serían los malls de toda la vida que todos conocemos, el Parque Arauco y todos los filiales mall que tienen. Si lo vemos por país, vemos que claramente el peso mayor se lo lleva Chile con un 58%, luego le sigue Perú y luego le sigue Colombia, ahí es donde está creciendo bastante Parque Arauco. Y aquí podemos ver algunos de sus números en cuanto a los metros cuadrados que tiene disponibles, su participación dentro del mercado, etcétera, etcétera, para que nosotros nos hagamos una idea. Cuando uno se quiera meter de lleno en este negocio, quiera compararlo con otros malls, aquí estas son un poquito las métricas principales que uno tiene que estar atento para después compararlo. Vemos que ellos van a hablar mucho en su estado financiero, en su memoria, del área bruta locataria, que en el fondo no son más que los metros cuadrados que ellos van construyendo o disponiendo para ser arrendados a futuro, y vemos cómo la tendencia desde el 2013 hasta el 2022 ha sido creciente. Luego nos hablan aquí del NOI, que sería el resultado operativo, que sería algo así como el beneficio, pero que para efectos prácticos no lo vamos a hablar mucho en este video porque los beneficios están un poquitito complicados de analizar, hay que tomarlos con pinza porque va a tener un beneficio de parte del negocio y otro beneficio que es más contable, que es más de lucas, que tiene que ver un poco con el revalúo comercial de sus propiedades, ya lo vamos a ver. Y el que sí vamos a ocupar harto es el FFO, que serían los Funds from Operations, que serían como los fondos de la operación, que es la métrica que generalmente se ocupan en estos, los REIT, en estos fondos inmobiliarios. Y también vemos una tendencia bastante creciente, obviamente el 2020 que está tocado por el tema de la pandemia, el 2021 que venía la recuperación y el 2022 que ya pareciera que sigue esta tendencia natural que tenía. ¿Y por qué nos vamos a enfocar principalmente en este FFO? Es porque aquí no se considera este efecto contable por la revaluación comercial de los inmuebles. Una mirada rápida que podemos sacar es que, por ejemplo, del 2015 al 2022, o sea, en 7 años, los FFO se duplicaron, lo que es bastante bueno. Que se te duplique más o menos el beneficio en 7 años, eso debe ser como una tasa de crecimiento de un 10% anual, no es malo. Luego, si nos vamos a cómo está constituida la sociedad, quiénes son sus dueños, para ver si tenemos intereses alineados con la directiva, con los ejecutivos, nos podemos fijar aquí que existe un 26% de un famoso grupo controlador, que ya lo vamos a ver. Después tenemos algunas familias metidas, como la familia Said Yarur, la familia Abumor, y ya el resto serían los inversionistas extranjeros, los AFP, corredoras locales. Entonces, cuando uno se va al grupo controlador, se fija que son tres, digamos, holding que son dueños de Parque Arauco, que serían Inversiones Cabildo, Inversiones Jardines del Bosque e Inversiones Innova. Este es más chiquitito, sí, principalmente son estas dos. Y a su vez, las inversiones Cabildo dice que está compuesta por las inversiones Delfín 1, Delfín 2, Delfín 3, etcétera, etcétera. No les voy a dar la lata, pero fijémonos aquí en los detalles, que serían los apellidos.
Por ejemplo, aquí me habla del 99% que es de doña Isabel Margarita Somavía Ditborn. Luego me habla de don José Said Safié. Luego me dice Salvador Said Somavía, Isabel Said Somavía, Constanza Said, Loreto Said. Luego por el área de inversiones Jardines del Bosque, Orlando Sáenz Rojas, Francisco Sáenz Rojas, Carolina Sáenz Rica. O sea, por el lado de los apellidos uno ya empieza a notar que esas son las familias controladoras. Y luego si nosotros nos vamos al listado de los directores, nos encontramos con los mismos apellidos. Don Salvador Said, Orlando Sáenz, Said Yarur, que aquí si se fijan 8% de Said Yarur. Luego yo me fijé en lo ejecutivo y ahí ya no se me van repitiendo los nombres y tampoco me da información sobre si ellos son accionistas en cierto porcentaje. Ahí está un poquito más difícil sacar el dato. Pero al menos lo que es los directivos sabemos que son dueños a su vez de la empresa, por lo tanto debiéramos entender que los intereses están alineados. Los directivos finalmente van a presionar a los ejecutivos, a los gerentes, para que hagan bien la pega. Y vemos que tienen un porcentaje importante entre este grupo controlador y el Said Yarur. Tenemos más o menos un 30 y tantos por ciento, un tercio de la empresa. Por lo tanto podríamos entender que la directiva está alineada con los accionistas porque son ellos mismos en gran parte y por lo tanto el resto de los accionistas podría entender que los intereses están alineados para que Parque Arauco le vaya bien. Luego vamos a ver rápidamente aquí los riesgos que se podría ver afectada a la empresa y vamos a ver que muchos de estos riesgos ya los pasó, la empresa no quebró, obviamente le fue un poquito mal, pero ya se está recuperando, así que son riesgos que en el fondo, si después de esto la empresa no quebró, es difícil que quiebre. Por ejemplo, riesgos naturales, climáticos, que ya tenemos siempre terremoto, que lluvia y el Parque Arauco se le caerán los techos falsos, pero no sufre daño en su estructura, son edificios bien hechos. Riesgo de aumento de inflación, tasa de interés, liquidez, más que a Parque Arauco le afecta a los locatarios, o sea, obviamente le van a afectar en el sentido de que le podrían disminuir su porcentaje de metros cuadrados arrendados y que hay menos consumo y va menos gente y ahí obviamente los que le arriendan podrían negociar precios más bajos, pero tampoco vemos que la gente deje ir al mall con crisis o sin crisis. Tú vas al mall el fin de semana y está lleno, así que no creo que le pegue mucho por ahí. Sí le podría pegar en el sentido de que las tasas de interés, obviamente como una empresa que tiene bastante deuda, ya lo vamos a ver, también están pidiendo crédito y tienen que pagar mayores intereses. Por ahí podría ir quizá el riesgo, pero tampoco es muy grande. Riesgo de competencia y mercado, o sea, compite con los Mall Plaza, con Senco Shop y entre ellos se van distribuyendo la torta y todos ganan plata, no veo mucho riesgo. Riesgo de competencia y mercado por la pérdida de atractivo de los centros comerciales. Ese yo lo encuentro un poquitito, ahí tengo la duda, porque yo he visto que en Estados Unidos la gente está dejando de ir al mall con todo este tema del comercio electrónico. Hay unos centros comerciales muy antiguos que están prácticamente vacíos, que los dejaron abandonados. Ahora, eso no pasa en Chile. En Chile siguen construyendo más y más malls, es como la catedral del consumismo. Van todos los chilenos para allá a comprar cualquier cosa o a pasar el rato, si en Chile tampoco hay mucho que hacer. Entonces podría estar un poquito compensado, ¿no? Es un riesgo moderado, podríamos decir. Riesgo normativo regulatorio, no veo por dónde le pueden cambiar alguna normativa que los limite a cuánto arriendo le puede cobrar a los centros comerciales. Es una cuestión entre privados. Y la reforma tributaria, que es difícil que les suban más los impuestos a las empresas, entonces no veo tampoco mucho riesgo por ahí. Riesgos de erosión en la cohesión social, incendio, motín, saqueo, o sea, estamos hablando aquí de octubre del 2019 y la empresa, y en general todas las empresas del país la pasaron, pero la gente andaba reclamando en la semana, haciendo marcha y después el fin de semana se iba al mall. Así que yo tampoco veo mucho. Por lo demás, estos viejos tienen seguro por si les queman los malls, qué sé yo. Los supermercados la pasaron peor, pero los malls no tanto. Riesgo de ocurrencia de enfermedad, pandemia, ¿les suena? Bueno, ahí le afectó la cuestión a todo el mundo y como les digo, Parque Arauco de alguna forma tuvo un año malo, pero tampoco fue crítico y ya pasó. Por lo tanto, si se fijan, los riesgos son cosas bastante acotadas que podrían tener un daño bastante puntual. Por lo tanto, estamos en presencia de una empresa bastante sólida que no le entran balas, como se dice. Y si ya nos empezamos a meter un poquitito en los números, entendiendo que el negocio de Parque Arauco es muy simple, arrendarle los locales a los comerciantes, ya sean chicos o grandes, estamos hablando del París, Falabella, Elite o a los comerciantes chiquititos que se van poniendo tienda a tienda, al margen de eso, que eso es muy fácil de entender, que uno podría meterse en el detalle de cuántos metros van creciendo, cuántos van construyendo, las ubicaciones, ahí eso haría un tema más de detalle fino que ahí se los dejo a ustedes. Si nos vamos ya un poquito a los números, podemos empezar a desglosar bastantes cosas. Por ejemplo, vemos que los ingresos vienen principalmente de Chile y entre Perú y Colombia todavía no alcanzan la cuota que cubre Chile. Perfecto. Entre paréntesis, este gráfico se está poniendo bastante de moda y yo lo encuentro maravilloso en el sentido que es muy visual, es muy práctico para ver cómo se van yendo las lucas, para ver más o menos los porcentajes y en qué se está yendo.
Entonces, como siempre, partimos de los ingresos ordinarios, se nos van los costos de venta, que ya lo vamos a ver en los estados de resultados. Tenemos nuestro querido margen bruto, del margen bruto vienen los gastos de administración, ¿cierto? Y luego llegamos al resultado operacional. Ahora, ¿cuál es el tema de Parque Arauco? Que ya lo voy a tocar también. Aquí se me suman dos patitas que vienen por fuera, que son ganancias contables, no son luquitas en sí. Por un lado está la parte relacionada, que en el fondo Parque Arauco tiene por fuera, digamos, del holding. Participan algunos otros inmobiliarias, entonces, no sé, me invento, Inversiones Pepito ganó 100 pesos por acción y Parque Arauco es dueño del 50% de edificios Pepito. Por lo tanto, si ganó 100 y es dueño de la mitad, le corresponde como utilidad 50 pesos por acción. Ahora, esos 50 pesos es diferente al dividendo que reparte Edificios Pepito y que finalmente le llega a Parque Arauco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el estado de resultados, y contándotelo así, un ejemplo muy simple, ellos se anotan esos 50 pesos como utilidad, pero en el fondo no es plata que le está entrando, es una utilidad contable. En algún momento le va a llegar, ya sea si da un dividendo en la misma cuantía o si venden esta parte, no lo sé. Eso por un lado es la parte relacionada. Y el fair value también es una ganancia contable que en el fondo tiene que ver con que todos estos años esta gente está revaluando comercialmente el avalúo comercial de su edificio, de sus centros comerciales. Entonces, si al 2020 tenían un edificio que valía 100 millones de pesos, le hacen la tasación comercial y ahora vale 120 millones de pesos, de un año para otro, quiero decir, se van a notar esos 20 millones de diferencia y te los van a notar aquí. Y eso quiere decir el tema del fair value. Entonces, vemos que toda esta patita que se le va sumando a la utilidad, al resultado operacional, es más o menos contable, más que lucas en sí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Luego vienen los diferentes gastos, que eso todos los tienen, que ya los vamos a ver, y tenemos aquí la utilidad total. Entonces vemos que la utilidad total viene bien inflada por esto que yo les estoy diciendo, el fair value y las partes relacionadas. Por eso que no podemos llegar y ocupar el beneficio neto que nos reporta la empresa. Y si vemos ya el mismo gráfico del último trimestre que reportó, el segundo, vemos que aquí de momento están solamente la participación de empresas relacionadas. Todavía no nos meten este fair value, este revalúo del valor de sus propiedades. Ahora, lo importante de Parque Arauco es que está ganando plata. Vamos a ver las otras métricas sí para ver si son mucho, si es poco y si está más o menos barato cara. Y como siempre hablo en mis videos, vamos a tocar el tema de la deuda, que siempre es muy relevante, saber si tienen mucha deuda, poca deuda, para ver si se le van a ir muchas lucas o si está muy apretada financieramente. Y como siempre vamos a ocupar el ratio EV/EBITDA, que es uno de los más gráficos y que uno puede comprar rápidamente entre industria. Y primero, antes de ver el número que está en el rango de 5, tenemos que entender, como les decía en un principio, que Parque Arauco es una empresa del tipo REI, que tiene mucha deuda en el sentido de que está comprando o está construyendo muchos centros comerciales. Y los inmuebles son caros de esos edificios. Esas tremendas moles de cemento son gigantes, entonces obviamente tienen que financiarla con deuda, no da con recursos propios y la van amortizando en el tiempo. Entendiendo esa diferencia, sabemos que no le podemos exigir un ratio deuda neta financiera de 2 o 3 como siempre hablo yo en mis videos, dado que es un negocio intensivo en capital. Entonces, ¿qué ratio podrían ser saludables para este tipo de empresas? Yo creo que hasta 6 sería más o menos saludable. Entre 6 y 8 ya sería un poquito de cuidado, pero sin ser terrible. Y ya sobre 8 ahí significa que está muy endeudado y hay que tener mucha precaución. Pero si vemos aquí el ratio de Parque Arauco, vemos que del 2013 tenemos información. Siempre estábamos menos en el mismo rango, 5, 4,3, 5,9, 5,9. Luego este 13 que tú ves por aquí es porque le bajó mucho el EBITDA, mucho el beneficio, entonces se le disparó el ratio, ignóralo totalmente. 2021 también venía en normalización y ya el 2020 que tenemos unos beneficios bastante normalizados, tenemos el mismo número que venía de antes. O sea, la conclusión que podemos sacar es que tenemos una empresa que está creciendo, no mucho, pero va creciendo, que genera beneficio todos los años y que es muy responsable con el manejo de la deuda al punto que la sabe mantener en el rango histórico que ellos han manejado, así que mientras sigan generando lucas, mientras sigan manteniendo su deuda, yo no veo ningún problema. Pero como siempre les digo, hay que tener ojo, cuidado con este tema de la deuda, y aquí estamos viendo el perfil de vencimiento que ellos tienen y vemos que nos deja de tener bastante deuda que se le va a vencer ahora, 2023, 24, 25. Y no es que la empresa vaya a quebrar, solo que por ejemplo estos 114 millones de dólares los va a tener que refinanciar lo más probable con tasas actuales que están todavía muy caras. Esperemos que la del 2024 bajen las tasas lo suficiente para que no se tengan que endeudar tanto. Ya el 2025-2026 debieran haber tasas más bajitas y no les debiera pegar tanto. Por lo tanto, yo esperaría que la deuda que refinancie estos 2 años la pida a corto plazo,
cosa que pague lo menos intereses posible y ya después vuelva a pedir deuda a largo plazo con intereses más bajos. En general tiene una deuda bastante bien repartida hasta el 2046, así que no veo mucha presión, digamos, de deuda en ese sentido. Tiene la espalda para aguantarla, en mi opinión. Y si lo vemos aquí en la parte derecha, más o menos cómo está constituida la deuda, vemos que prácticamente el 60% está en UF, o sea, se está comiendo toda la inflación. No así, por ejemplo, esta del 25% que está en pesos chilenos. Habría que ver cuáles fueron las condiciones, las tasas asociadas, pero ahí debería estar un poquitito más cubierta por el tema de la inflación. Y la deuda que tiene en Perú, en Colombia, es bastante mínima, así que no es tan relevante en este caso. Por lo tanto, raya para la suma, la deuda la veo bien, no la veo crítica, no la veo con vencimientos grandes e importantes, la veo bien distribuida, y veo que la empresa ha sabido manejarla, por lo tanto me da un poco de tranquilidad en ese sentido. Esto es lo que le decía recién, de que tiene muy poquito movimiento. Si se fijan, aquí estamos viendo los movimientos de adquisiciones o de ventas de centros comerciales, más o menos para ver cómo va rebalanceando sus propiedades. Esto es de los últimos 3 años. Y vemos que hizo ventas de algunos centros comerciales o participación que tuvieran ellos por un total de 280 millones de dólares. Ok, pero después si te fijas también hizo algunas adquisiciones o algunas inversiones. Y según recordamos los gráficos, lo rojo era Chile, lo verde era Colombia y lo azul era Perú. Entonces vemos que se está desinvirtiendo bastante en Chile, está apostando fuerte por Colombia y también está apostando un poquitito por Perú. Si vemos que vendió 280 millones de dólares, pero hizo inversiones por 300 y 160, estamos hablando que la suma y la resta al final invirtió más en crecimiento. Y si lo ve uno después por los FFO que hablábamos delante, también ve una línea de creciente, no muy fuerte, pero creciente. Por eso les digo que hay crecimiento, pero no una brutalidad. Esto también lo saqué de alguna presentación que habla más o menos de lo mismo, que tiene nuevos proyectos, por ejemplo, aquí en Perú, en Colombia, está haciendo expansiones en Chile, expansión del Arauco Coronel, Outlet Concepción, etcétera, etcétera. Adquisición, compró algunas cosas nuevas en Puerto Nuevo, Antofagasta, un hotel para el parecer y proyecto con. Y están desarrollando también nuevos proyectos aquí de expansión o de desarrollo en Chile, Colombia, Perú. O sea, se está desarrollando parejito, o sea, no deja de crecer y eso es bueno, no es bueno que la empresa se deje estar, siempre tiene que ir creciendo. Nos vamos a empezar a meter ahora en sus números para entender bien cómo funciona Parque Arauco, pero antes de eso les quería explicar 3 cosas que para valorizar Parque Arauco y entender más o menos cuál podría ser su potencial precio, podríamos utilizar 3 fórmulas. Por un lado tenemos el market cap, la capitalización bursátil dividido por los FFO, los fondos de la operación, que sería más o menos una especie de PER. Tenemos por el otro lado el EV Free Cash Flow, que el Free Cash Flow, el flujo de caja libre nunca miente, y por el otro lado podríamos tener la evolución del NAV, el Net Asset Value, el valor neto de sus activos. Al hacer los 3 tipos de valoraciones tenemos un resultado relativamente similar, varían un poquito una de otra, la tendencia alcista en las 3. Para efectos prácticos voy a hacer el EV Free Cash Flow en este video. La evaluación por fondos de la operación, los FFO, y por el Net Asset Value va a quedar exclusiva para los miembros que me patrocinan, que me están ayudando ahí. Muchas gracias a los miembros, material exclusivo para ustedes. Pero antes de meternos en el flujo de caja libre, echemos una miradita rápida a los números para repetir un poco lo que les había dicho. Entonces, si vemos sus resultados, ya sea por acumulado o por trimestral, vemos que de un trimestre a otro o de 6 meses a otro, la ganancia bruta, el negocio en sí está generando más lucas. Por ejemplo, si lo vemos por trimestre, pasó de 43 mil millones de pesos a casi 48 mil, acumulado de 84 mil a 93 mil. Súper bien. Luego, donde tenemos que tener cuidado es aquí, en este ítem, el ingresos por otras funciones. Cuando uno se va a la nota 29.1, a veces se da cuenta que este es el punto donde está la revaluación comercial de los valores de su edificio. ¿Qué pasó aquí? El 2022 a esta fecha ya la habían hecho, por eso se anotaron estos porotos por 53 mil millones de pesos. A 2023 todavía no la hacen, por eso que está por un valor mínimo. Yo me fijé del 2016 hasta ahora y todos los años tienen una cuantía de 20 mil, 30 mil, 40 mil, todos los años está haciendo revaluaciones. Creo que el 2017 fue el único año que no lo hizo. Entonces, por eso es bueno comparar este número a final de año. Porque si uno lo toma parcial, si te fijáis, ganancia por la operación, sale que el 2022 ganó 124 mil millones y este año ganó 80 mil. O sea, estáis diciendo que ganó 2/3 del año anterior. Pareciera ser que ganó bastante poco. No, tenéis que considerar este factor, tenéis que más o menos normalizarlo. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar? Por ejemplo, tiene mayor ingreso financiero, como las tasas están altas, seguramente el efectivo que tiene en depósito de ese tipo de instrumentos le está generando mayores intereses, así que no hay problema. Lo mismo los costos financieros, ya vimos que tiene mucha deuda en tema de UEF, así que le pega. Obviamente los intereses también aumentan. Le subieron más o menos un 15%, 20% los intereses. Ojo ahí, no hay que ir evaluando estos datos, cosa que no se nos dispare con el tiempo y que nos coma mucha utilidad. De momento no es terrible.
Participación en asociada, lo que yo les decía es que son dueños de inversiones Pepito en un 50% y cuando ellos reportan utilidades, ellos se van anotando el porcentaje que les corresponde. También es contable, no es plata en sí. Pero podríamos destacar, por ejemplo, que le disminuyó bastante, ¿eh? O sea, la participación por terceros que tienen están ganando menos lucas. Habría que ver más o menos. Echa una miradita al tiro al ítem 35, a ver de qué estamos hablando. Claro, aquí está, las inversiones en los edificios Pepito que yo les estaba diciendo, el nombre real sería la inmobiliaria Viña del Mar, Desarrollo Panamericana, la sociedad, etcétera, etcétera. Te fijas que te presenta un mini balance de ellos y luego los resultados que están teniendo esas empresas. Y aquí me llama la atención algo, que te dicen ingresos, gastos, depreciación, ingresos financieros, te dan como todo el detalle del estado de resultados, pero te falta la última columna, la que diga utilidad, la que te da el número final que a ti te importa. Partimos con 15 y ahí le vamos restando 2,6, 4, 2, qué sé yo. No me da el número, se le habrá quedado, no sé, sospechoso. Lo mismo acá me dice los activos, los pasivos, el efectivo, los otros pasivos, etcétera, etcétera. Pero en la raya para suma al final, ¿cuál sería? El patrimonio. Tampoco está. Ya, pero quedémonos en el fondo que ganó esto. Ya sea por 6 meses o en 3 meses, ganó menos que el año pasado. Participación que tienen estos centros comerciales, en estos edificios, no tengo idea cuál que harán esos negocios, fue menor. Hay que ir revisando lo que resta del año si eso se mantiene o no. ¿Y por qué es relevante? Porque a final de año, cuando esos centros comerciales, esas participaciones terceras tengan una utilidad final, parte de su utilidad se va a ir a dividendo y esos dividendos le llegan a Parque Arauco. Entonces, si están ganando poco, obviamente el dividendo va a ser bajo, entonces el flujo que entre por ese concepto va a ser poco. Todo suma, entonces ojo ahí. Luego resultados por unidad de reajuste, que no deja de ser un monto importante, menor que el 2022 por suerte, y ahí tiene que ver un poco con que el peso, el sol peruano, el peso colombiano han tenido mucha variación en sus monedas, producto de la inestabilidad política que hay en esos países. Aquí no hay mucho que hacer, hay que entender más o menos de dónde viene esa variación y aceptar el número como es. Entonces vemos que finalmente la utilidad antes de impuestos o después de impuestos, da igual como lo tome, es menor respecto al 2022, pero sabemos que está muy influenciada por esto que yo le digo, los ingresos de otras funciones, esta revaluación comercial a esos ítems. Entonces podemos sacar dos conclusiones. Del 2022, que me dice que ganó 57 pesos por acción, muchos de esos 57 pesos vienen de esta revaluación comercial, o sea, es mucha ganancia teórica, no un número platita en sí. Y conclusión número 2, los 33 pesos por acción que ganó en estos 6 meses acumulados, es platita más real porque no está el efecto contable que yo les digo, pero sabéis que en algún momento del año se lo van a sumar. Entonces tú no sabéis finalmente de esos 33 cuántas plata real. Por eso este resultado tú lo tenéis que mirar, lo tenéis que entender, pero no lo tenéis que considerar mucho para tu evaluación. Tenéis que considerar las lucas que fluyen en el negocio. Igual sería ese número, el flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre lo que tiene es que tiene muchas formas de ser calculado. Por ejemplo, aquí googleo rápidamente y me sale que una fórmula sería el flujo operativo, pero menos el CAPEX, que esa sería la forma más rápida, más simple y quizá un poquito rara de calcularla. Luego tendríamos este que sería un poquito más completa, que me gusta más, que es muy parecida a la que yo ocupé y que les voy a mostrar ahora, que sería el flujo operativo menos los gastos de capital, el CAPEX. Ojo que aquí es el CAPEX de mantención, no es el de expansión. Y ya les voy a mostrar más o menos cuál sería ese. El pago de intereses, más los intereses recibidos, y aquí yo le sumé, para el caso de Parque Arauco, los dividendos, porque en el fondo es plata que le está ingresando. Aquí tiene otra forma de calcular, que es el beneficio neto más la amortización, que sería algo así como el EBITDA, y a partir de ahí quitarle todos los gastos de capital, no sé lo que es, necesidades operativas del fondo. Esto es el working capital, el capital de trabajo. Que para el caso de Parque Arauco, como un tema inmobiliario, no hay mucha existencia, inventario, cuentas por pagar, por cobrar, podríamos ignorarlo y decir que esa variación es cero. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que de acuerdo a la fórmula que tú elijas para calcular el flujo de caja, si tú después la quieres comparar con Secoshop, la quieres comparar con Multplaza, ocupes siempre la misma fórmula para comparar peras con peras. Y este flujo lamentablemente no te lo va a dar nunca ni una empresa. Es muy difícil que una empresa te lo dé, y si te lo da, te lo va a dar de una forma muy diferente a lo que te lo podría dar en Multplaza. Por eso este número generalmente lo ideal es calcularlo uno mismo. Entonces vamos a recurrir a nuestro amigo Excel, que siempre saca de apuro, y aquí rápidamente les tengo cómo fue el flujo de caja libre del 2016 al 2022 y cómo lo calculé. Partí del flujo de operación, más los dividendos recibidos, más los intereses que tengo por la plata, menos los intereses por la deuda, menos el CAPEX, que es el capital de expansión. ¿Cuál es el CAPEX que yo ocupé? Que es el valor más cercano a ese valor, sería este que dice acá: compras de propiedades, planta y equipo.
¿Y por qué? Porque serían las compras que yo tengo que hacer para más o menos ir manteniendo los malls. O sea, por equipo, quizás las camionetas internas que tengan para seguir manteniendo la seguridad. Que ojo, que es diferente a la plata que ocupan para inversión, para ir creciendo, para ir construyendo más edificios, que ese sería el CAPEX de expansión. Ese lo podemos encontrar aquí, en compra de activos intangibles y otros activos de largo plazo. Y si se fijan, ahí son los montos grandotes. Por eso si nosotros ocupáramos el CAPEX de todo, agregaríamos este ítem y ahí el flujo de caja se nos va al carajo porque disminuiría mucho. Entonces, ocupando esa fórmula, tengo el flujo de caja que se lo estoy mostrando acá, y este sería más o menos la evolución del flujo de caja que ha tenido en los últimos años. Obviamente el 2020 y el 2021, al igual como lo vimos los beneficios, están castigados por el tema de la pandemia. Pero también vemos una tendencia bastante creciente. Vemos que el 2022 ya está ganando más que el 2018, 2019, los años antes de la pandemia, el estallido social. Por lo tanto, vamos súper bien. Ahora, estos dos gráficos que yo tengo aquí abajo, el 2022-2023, que lo tengo aquí calculado, en el fondo me habla del flujo de caja libre a 6 meses para más o menos comparar cómo va el negocio. Y vemos que del 2022 a 6 meses era 64 mil millones de pesos, mientras que este año 66 mil. O sea, le creció muy marginal el flujo de caja. Por lo tanto, podríamos esperar que el 2023 en su totalidad gane un poquitito más de lo que ganó en el 2022, que aquí me dice que ganó 151 mil, puede que gane, no sé, 160 mil. Tenemos que esperar los otros trimestres y calcular quizás más o menos la tasa de crecimiento para tener unas proyecciones. Entonces, ¿de qué nos sirve saber el flujo de caja libre? Para sacar la valoración por ese rango. Entonces, si se fijan, del 2016 al 2021, dejando de lado el 2022 que se me alteró mucho el ratio por la bajada de beneficios, así que lo voy a igualar a 25 para que no se me desordene el gráfico. Vemos que Parcaroco me cotizaba más o menos a esos ratios, 25, 27, 15, 20, 25. Esos eran los múltiplos que se pagaban en el Chile antes del estallido social, que después de la pandemia se fueron muy al tacho de la basura, y que ahora último este año, después de que el mercado se está dando cuenta que Chile no va a cambiar, pareciera que se está recuperando, podría tentativamente ir para allá, y los números que yo les voy a plantear van en esa lógica por si acaso. Y este número que están viendo acá es el EV, el Enterprise Value, el valor de la empresa, o sea, el market cap, la capitalización bursátil menos la deuda. Con eso yo saco este ratio que les estoy mostrando aquí en el gráfico. Entonces, bajo ese escenario tengo dos posibles opciones. Calculando más o menos el flujo de caja libre que va a ganar este año, que fue el que les dije antes, 150 y tanto, 160 mil por ahí, más o menos tentativo lo que debiera ganar, yo lo podría multiplicar por un ratio pesimista a un ratio de 20, o un ratio optimista de 25, que serían más o menos los ratios entre los que ha oscilado en los últimos 5 o 6 años. Bajo ese escenario, a un ratio de 20, me estaría dando un precio por acción de 1.700 pesos. Si me pongo más optimista y lo calculo a 25, me estaría dando un precio por acción de 2.100 y está cotizando más o menos 1.400. Por lo tanto, estamos hablando que para el caso pesimista podría tener una revalorización de un 25% y en el caso optimista de una revalorización de un 50% casi. Que si volvemos a ver el gráfico de precios, sería más o menos volver a los precios que alcanzó en el 2019-2020, y yo veo que la acción va en esa dirección, y los números que yo les estoy mostrando, al menos por flujo de caja, apuntan a los flujos que va a tener por el 2023, o sea, serían precios que eventualmente se me podrían dar a finales de año. Ahora, toda esta teoría que yo les estoy diciendo está sustentada única y exclusivamente en que el mercado le vuelva a pagar los ratios que pagaba anteriormente a Parque Arauco, porque podría ser que el mercado, si bien está optimista, si bien está pagando más por las acciones chilenas, pudiera darse el caso que no le pague los múltiplos que le pagaba antes, sino que un poquitito menos. Entonces, en vez de que le esté pagando un ratio de 20, por ejemplo, ponele que le llegue a pagar 18. Si ese fuera el caso, sería esto que recalculé aquí, que lo pinté en celeste, que si el mercado lo cotizara solamente 18 veces EV Free Cash Flow, ya el precio se me iría a 1.550 como máximo. O sea, un 13% más de lo que está cotizando, que está como 1.400. Tenemos muy poco margen de subida. Entonces va a depender de ti, de qué tanta convicción tenga en Parque Arauco, de qué creas tú que va a ser el mercado. Si tienes paciencia, quizás no va a ser a fin de año, quizás va a ser en 2-3 años que le vuelva a pagar esos múltiplos. Y ojo que Parque Arauco sigue con su tendencia alcista, por lo tanto el flujo de caja debiera ser mayor cada año y debiera ir aumentando el precio. Era más o menos lo que iba pasando en 2015, 2016, iban subiendo los beneficios, iba subiendo el precio de la acción de Parque Arauco, y aquí se nos desvirtuó todo. Entonces lo que yo les estoy diciendo es que con los beneficios que está teniendo Parque Arauco, debiera volver a lo que cotizaba, a la tendencia histórica que estaba teniendo Parque Arauco, y de ahí en más seguir subiendo. Pero como te digo, va a depender de la convicción que tú tengas, lo que creas, los cálculos propios que tú hagas, y finalmente lo que Don Mercado decida hacer.
A lo mejor el rally alcista que ha tenido Lipsa le llega hasta ahora, el mercado se siente cómodo pagándole 15, 16 veces, que es lo que está pagando hoy en día, y empieza a cotizar aquí entre 1500, no más que eso. Eso es lo que al final nadie sabe. Yo creo que no, yo creo que el mercado ya se le pasó la tontera, ya sabe que Chile no se acabó, y yo creo que sí, debiera volver a cotizar en este rango de los 1700, 2000. El número preciso, eso ya depende al final del ánimo de dos mercados. Así que ahí tú tienes que ver, pues, de acuerdo a tu análisis propio, obviamente. ¿Te sirve que pase de 1400 a 1700 en 6 meses, un año? ¿Te sirve que mientras esperáis eso que pase, te dé más o menos 20, 25 pesos por acción en dividendo al año? Eso calculándolo muy rápidamente es como un 2 un 3% de rentabilidad por dividendo, que es bastante baja, de las más bajitas que tenemos en el IPSA. Si a ti te es cómodo eso, bien. Yo creo que hay mejores alternativas, tanto o más predecibles que Parque Arauco y que tienen un mejor potencial. Aquí la principal ganancia que tú vas a tener con Parque Arauco es la revalorización del precio a lo largo del tiempo, que va muy ligada al tema del NAV, a cuánto se van revalorizando sus activos. Va por ahí más que por dividendos, por si acaso, por si lo estás pensando. Entonces, como conclusión, podemos decir que Parque Arauco todavía está barata, si lo consideramos los múltiplos anteriores que cotizaba. El mercado se ha ido dando cuenta y ya la está poniendo más o menos en valor. Yo creo que todavía tiene margen para seguir subiendo. Es una muy buena generadora de flujo, te paga muy poquito en dividendos, esos flujos están destinados a pagar deuda, a seguir creciendo, a comprar más locales comerciales. Así que esa es la foto que tú tienes que tener claro con Parque Arauco si te quieres invertir. No esperes que te va a llevar un 10% en dividendos todos los años. Si tu inversión va por ahí, Parque Arauco no es tu opción. Y como te digo, este es el cálculo que yo hice en base al flujo de caja libre. Sería conveniente que tú hicieras tus propios cálculos, también hicieras los cálculos por los FFO. Por suerte, mis queridos miembros del canal, aquí les voy a mostrar ese cálculo, los FFO, los Funds from Operations, los fondos por la operación, y también el Net Asset Value, para que vean más o menos otra forma de ver para dónde podría ir Parque Arauco. Y es un agradecimiento por estar patrocinándome, apoyándome. Muchas gracias, señores miembros. Todo esto es por ustedes. Pero como les digo, conveniente que hagan sus cálculos, estimen más o menos para dónde podría ir Parque Arauco. Quizás ustedes llegan a un cálculo de 1600, 1800, que es más bajo que lo que yo estimo, y ahí ya el potencial no sería tan grande. Recuerden que todo lo que yo hablé en este video, mi opinión personal, mis cálculos personales, no es una recomendación de compra o venta, tienen que hacer ustedes mismos sus propios cálculos para llegar a las conclusiones de inversión y finalmente invertir de acuerdo a su perfil de riesgo, que todos invertimos de acuerdo a nuestras convicciones, nuestro perfil, que es diferente. No lleguen y copien cualquier idea que escuchen que diga fulanito en las redes sociales o yo mismo en YouTube. Sería bastante irresponsable de su parte. Así que eso sería, muchachos. Nos estaremos viendo la próxima semana, que yo creo que les voy a traer videos de los resultados que están entregando las empresas que se vienen las eléctricas. Ahí déjenme en los comentarios si les interesaría videos de ese tipo, analizando resultados. Denle like, suscríbanse y nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense, que estén bien. Chao.